¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Bueno, iniciamos el seminario sobre la transferencia y voy a querer trabajar a la luz de la primera parte del seminario de Jacques Lacan sobre la transferencia, que es el seminario 8. Voy a trabajar el diálogo de Platón llamado El banquete. ¿Por qué? Porque si atendemos a la bibliografía del curso estrictamente freudiana, por ejemplo, la conferencia 26 sobre la transferencia, el texto sobre la dinámica de la transferencia, se darán cuenta que en esos textos se trata del amor. Y eso quiere decir, esa es la justificación por la cual Lacan va al banquete, porque el banquete es el diálogo sobre el amor. Es, en cierto modo, el texto inaugural en Occidente sobre el amor. Cuando él comenzaba a decir, Freud, que en la conferencia que una jovencita podría entusiasmarse por una persona mayor que hace de analista, ¿de qué nos está hablando? Del amor. Si hay un amor que llamamos transferencia, ¿qué clase de amor es ese? Y para eso hay que ir al origen, como Lacan, al banquete. En el seminario él dedica un primer capítulo, tal como lo establece Jacques Alain Miller, para hablar de una frase: en el comienzo era el amor. Pero de la segunda a la 11ª lección se dedica al comentario del banquete de Platón, cuando va a pensar los resortes del amor. Es la primera parte, después se dedica al objeto del deseo y la dialéctica de la castración, al mito de Edipo y del gran I al pequeño a. Pero esta primera parte es dedicada a un comentario espléndido, van a ver ustedes, sobre el banquete de Platón. Comienza entonces hablando del decorado y de los personajes, de la metáfora del amor en Fedro, de la psicología del rico en Pausanias, de la armonía médico en Erixímaco, de la derricción de la esfera en Aristófanes, la atopía del Eros en Agatón, de la epistemia al mito, la salida de Ultramundo, la agalma, y luego entre Sócrates y Alcibíades. Cada una de esas lecciones está dedicada a un personaje, uno a uno. Es el seminario 8 que él dicta entre el año 60 y 61 y que la primera edición en francés salió en 1991. Entonces vamos al banquete. He encontrado una edición en Gredos de los diálogos de Platón en el tomo 3, porque es una edición, digamos, muy cuidadosa, donde hay una traducción directa del griego al español por parte de García Gual, Martínez Hernández y Lledo Íñigo, que son, digamos, filólogos eruditos especializados en Platón y que acompañan además los diálogos de comentarios muy interesantes desde el punto de vista de la filosofía
Hay algo común en los comentaristas de esta traducción y Lacan, y es que comienzan presentando los personajes y el decorado. Hay un apartado 3 de la introducción al banquete de estos traductores que explican la estructura, el contenido y la composición del diálogo. Dice: muchos de los autores que han trabajado este diálogo lo suelen dividir en 3 grandes partes. Los 5 primeros discursos son una parte, la intervención de Sócrates es una segunda parte, y el retrato moral de este en boca de Alcibíades sería la tercera. Pensamos, sin embargo, que una estructura más detallada del diálogo podría ser la siguiente: 1. Escena introductoria. 2. Narración de los acontecimientos según Aristodemo, que tiene una introducción, llegada de Sócrates a la casa de Agatón, la propuesta de Erixímaco. Una parte B, los 6 discursos sobre el Eros, que se divide en el discurso de Fedro, discurso de Pausanias, el primer interludio por el hipo de Aristófanes. 3, el discurso de Erixímaco, el segundo interludio, Aristófanes se prepara para hablar. El cuarto, el discurso de Aristófanes, tercer interludio, recelos de Sócrates ante el discurso de Agatón. 5, discurso de Agatón, cuarto interludio, siguen los recelos de Sócrates, refutación de Sócrates a Agatón. Sexto, intervención de Sócrates. Quinto interludio, llegada de Alcibíades. El séptimo, el discurso de Alcibíades, elogio de Sócrates. Y finalmente una parte C como una escena final. Es interesante esta estructura porque nos va a orientar en el diálogo en qué parte estamos y a qué se va a referir Lacan específicamente. Eso nos ayuda a ubicar las citas cuando dice lo que dice. Ahora, ¿de qué se trata este diálogo? En primer lugar, hay que decir que es atípico en los diálogos de Platón, porque los diálogos generalmente se conforman como de Sócrates y un interlocutor. Ustedes saben que Sócrates no escribió nada en su vida, pero Platón, que era un muchachito, fue testigo de la existencia de Sócrates en Grecia y que tenía aspiraciones a volverse un poeta trágico. Luego del encuentro con Sócrates cambió para él completamente su forma de pensar, de ser, de ver, y luego, más que a la poesía cómica y trágica, se dedica a escribir los diálogos como una obra filosófica en la que Sócrates, su maestro, es el personaje principal y hay otros que dialogan con él. Por eso se llama diálogos. Y la estructura de esos diálogos en general son conversaciones que su maestro Sócrates sostiene con los otros, donde comienza a argumentar y el otro a responder, pero poco a poco el interlocutor se va desdibujando, se va equivocando, llega con grandes argumentos que Sócrates comienza a desarmarle para terminar dándole generalmente, salvo algunas excepciones, la razón a Sócrates como maestro. Entonces, por eso este diálogo es completamente atípico, porque no se trata de que le preguntan a Sócrates, sino de que son unos amigos que se reúnen en una tertulia para hacer una celebración, luego vamos a ver en detalle, y por ahí el médico propone que en vez de lo que hacen habitualmente en los banquetes, que tienen partes, un banquete se divide en varios momentos, así como uno diría el aperitivo. Bueno, eso tendría allí su nombre y su función, luego comen, luego beben, y hay músicos, y hay prostitutas y prostitutos, y eso terminaba como en una orgía. Normalmente un banquete era así, y el texto se llama el banquete, pero en rigor lo que pasa aquí no es un banquete sino un simposio, y un simposio es una parte del banquete donde ellos hablan. Vamos a verlo exactamente cuando, por ejemplo, luego de que llega Sócrates, que Erixímaco propone
¿qué propone? Propone que a diferencia de cuando siempre se reúnen, esa vez más bien le echen agua al vino y beban poco, es decir, para que estén sobrios. Entonces, para celebrar a Agatón, que fue el que se había ganado un concurso recién, que esa fiesta era en honor a él, más bien echen a los músicos, a los bailarines, se queden ellos solos, bebiendo poco, y hagan una competencia entre ellos. Les encanta a los griegos competir, no por nada inventaron las Olimpiadas. Una competencia de discursos, de quién hace el mejor elogio del amor. Entonces, por eso Lacan eligió este texto, porque es el texto inaugural en Occidente, donde aparece como las primeras teorías, y veremos la vigencia que hasta hoy tienen, de lo que es el amor, para luego Lacan ir pensando, intercalando la transferencia como un amor, qué tipo de amor es y cómo se caracterizaría ese amor a partir, por ejemplo, de este diálogo inaugural. Hay también una ventaja en esta traducción, y es que como hay tantas ediciones de los diálogos de Platón, entonces estos traductores toman el texto original y comienzan a dividirlo por párrafo, tal cual está en el original. Entonces, al margen, van poniendo unos números. Por ejemplo, el diálogo comienza propiamente en la numeración 172A, pero luego tienen 172B, 172C, luego 173A, 172B, 172C, 172D, 172E, 174A y así sigue. Eso es interesante porque así no nos perdemos en la página tal que varía con la edición. Pero esos bloques de manera clásica siempre serán los mismos. Eso es una cosa que aprendí en filosofía y que se las transmito, y nosotros siempre en la maestría de investigación psicoanalítica estamos insistiendo en ir a las fuentes primarias. Bueno, la fuente primaria nos dice que el diálogo comienza así, y esa numeración nos ayuda, por ejemplo, cuando ya uno tiene algunas nociones de griego, a comparar la edición griega con la traducción y a orientarse en qué línea van, en qué parágrafo van. Es interesante porque una traducción de un texto tan clásico es bien saber orientarse, porque hay palabras, por ejemplo, que varían de una traducción a otra. Lacan nos hace remarcar eso, tal palabra, tal otra. Por eso pensé que era una buena idea leer a Platón con Lacan para ver esa lectura que nos enseña y seguir una fuente lo más primaria que podemos, que fue esta. Pues tampoco se trata de un curso ni de griego ni de filosofía, pero sí nos ayuda, digamos, metodológicamente a un cierto rigor. Son entonces siete amigos que hablan: Agatón, Erixímaco, Fedro, Pausanias, Aristófanes, Sócrates y después Alcibiades, que no estaba en el momento original, y que ahí hay un quiebre, porque cada uno, verán, está haciendo el discurso más elevado que el anterior y se burlan el uno del otro: voy a hacer un discurso mejor que el tuyo. Además son perspectivas, lo van a ver interesante, porque el uno habla como sociólogo, el otro habla como trágico, el otro habla como cómico, el otro habla como médico, Sócrates habla como filósofo. En fin, cada uno desde una perspectiva, lo cual es muy rico en el diálogo. Pero Alcibiades, al final, cuando después de que interviene Sócrates y estamos en el culmen filosófico de la teoría del amor, irrumpe literalmente, porque comienza a golpear la puerta y a hacer un gran escándalo, y entra con músicos y entra completamente borracho. Los otros que estaban ahí sobrios haciendo sus discursos, es un contraste, y dice: no, yo no voy a hacer un elogio al amor, voy a elogiar a Sócrates como un hombre amado y amante. Entonces eso rompe todo el diálogo. Incluso dicen algún comentador que esa parte en una cierta época
la suprimían y el banquete terminaba con el discurso de Sócrates. En cambio, después la recuperaron y para Lacan es absolutamente esencial que hayan recuperado a Alcibíades y el desenlace, porque digamos es la parte donde él encuentra mayor enseñanza sobre la transferencia diferenciada, digamos, de entrada ya del amor, tal cual los otros discursos lo han puesto. ¿Cómo comienza el diálogo? Hay dos personajes, el uno se llama Apolodoro y un amigo de Apolodoro, que van conversando y caminando, y uno de ellos dice que conoce a alguien que asistió a ese banquete y entonces puede contar lo que ese alguien que asistió le contó que pasó allí. Es decir, que el banquete no es una narración desde el comienzo de los personajes. Es un recurso de Platón. Platón no asistió al banquete. Bien que por ahí hay un cuadro que pinta a Platón como un niñito que estaba por allí en medio de todos estos sabios, pero eso hace referencia a la poca edad que tenía Platón cuando sucedió el banquete de Sócrates y sus amigos. Pero recuerden que es que entre los griegos, hasta el siglo V a.C., fue sobre todo un pueblo que se caracterizó por una tradición oral. Entonces el uno le contaba al otro las tragedias, las ideas, la filosofía, todo eso era transmisión oral. Pero en el siglo V a.C., en un siglo glorioso, bajo el gobierno de Pericles, este hombre dio la orden de que toda esa tradición oral se escribiera. Y comenzaron a juntar el alfabeto fenicio con lo que era el griego y comenzaron a inventar la gramática griega, a deducir lo que la gramática griega podía hacer de cómo hablaban. Primero hablaban, después escribieron. Y entonces, gracias a Pericles, hoy podemos leer las comedias de Aristófanes, las tragedias de Sófocles, a Tucídides, a los historiadores, porque ahí se comenzó a escribir. Entonces es normal que el diálogo comience como una evocación de Apolodoro, de un amigo, de alguien que le había contado qué aconteció en el banquete. Ese es como el ambiente. El simposio fue una fiesta donde hablaron del amor unos sabios y luego alguien que asistió le contó a Apolodoro y así comienza como un artificio literario de Platón que hizo muy bien. En vez de dedicarse a la comedia y a la tragedia, a hacer estos diálogos, porque eso nos inmortalizó no solamente a Platón, sino a estos personajes, y podemos decir que ese siglo V fue el siglo más brillante en todas las artes y en la filosofía y en todas las ciencias. Fue realmente el siglo por el que vale la pena leer a los griegos. Y uno se pregunta cómo un pueblo pequeño, efímero, de unos hombres en ese solo siglo llegó a marcar tan de manera decidida toda la cultura occidental, tanto que decimos, ese es el diálogo del origen a partir del cual nacen las concepciones occidentales del amor, 26 siglos después. Entonces comienza diciendo Apolodoro: me parece que sobre lo que preguntáis estoy preparado, pues precisamente anteayer subía a la ciudad desde mi casa de falero, cuando uno de mis conocidos, divisándome por detrás, me llamó desde lejos y bromeando a la vez que me llamaba, dijo: tú, falerense, Apolodoro, espérame. Yo me detuve y lo esperé. Entonces él me dijo: Apolodoro, justamente hace poco te andaba buscando porque quiero informarme con detalle de la reunión mantenida por Agatón, Sócrates, Alcibiades y los otros, que entonces estuvieron presentes en el banquete, y oír cuáles fueron sus discursos sobre el amor. De hecho, otro que los había oído de Fénix, el hijo de Filipo, me los contó y afirmó que tú también los conocías, pero en realidad no supo decirme nada con claridad. Así pues, cuéntamelos tú, ya que eres el más idóneo para informar de los discursos de tu amigo. Pero continuó: antes dime, ¿estuviste tú mismo en esa reunión o no? Y yo le respondí: evidentemente parece que tu informador
no te ha contado nada con claridad si piensas que esa reunión por la que preguntas ha tenido lugar tan recientemente como para que también yo haya podido estar presente. Así, en efecto, lo pensé yo, dijo. ¿Pero cómo?, le dije. ¿Pudiste pensar eso, Glaucón? ¿No sabes que desde hace muchos años Agatón no ha estado aquí en la ciudad y que aún no ha transcurrido 3 años desde que estoy con Sócrates y me propongo cada día saber lo que dice o hace? Antes daba vueltas por un sitio a otro al azar y pese a creer que hacía algo importante, era más desgraciado que cualquier otro, no menos que tú ahora, que piensas que es necesario hacer todo menos filosofar. Ya se declara entonces alumno de Sócrates. Antes cerraba, ahora ya sabe que el camino es la filosofía, pero de todas maneras, aquí ya nos comienza a decir que es un relato transmitido por transmisión oral, que hay varias versiones, por ejemplo, la que le dio Fénix, el hijo de Filipo, Glaucón, y esta que tiene Apolodoro también recibida, en este caso por Agatón, que era el homenajeado. Ese es el decorado. Claro, aquí ya hay 2 alusiones. Dice que el amigo lo llamó un poco en broma, por detrás. Tú, Falerense, Apolodoro, espérame. Dice, me llamó desde lejos y bromeando. Y luego de esta pequeña introducción le dice el amigo, no te burles, dijo, y dime cuándo tuvo lugar la reunión. Ese no te burles y bromeando ya nos comienza a ambientar en el diálogo del que él se trata, y por eso es absolutamente contrastante con los otros diálogos, porque los diálogos de Platón en general son de un serio impresionante. Ustedes vieron, los que asistieron el semestre pasado, cuando leímos a propósito del seminario sobre nominación, el Cratilo, es de una seriedad, de una argumentación. En cambio aquí ya dice, bromeando, no te burles. Eso nos da otra pista. Es un diálogo donde hay bromas, es un diálogo donde hay burla, es un diálogo donde hay festividad, donde hay vino, donde hay chistes, donde hay una atmósfera absolutamente sorprendente porque es un Platón cómico y donde las ideas platónicas que él pone en boca de Sócrates o que de Sócrates aprendió van a tener un sesgo muy interesante, muy ameno para nosotros, que justamente somos 7 los asistentes a este seminario, como aquellos que allí estaban. Entonces dice Apolodoro, para situar a su amigo, cuando éramos todavía niños, le dije yo, y Agatón triunfó con su primera tragedia al día siguiente de cuando él y los coreutas celebraron el sacrificio por su victoria. Fíjense ellos la manera que tenían de datar, de dar las fechas. No es como hoy que podemos decir 28 de julio del 2017, sino que era en la época cuando éramos niños, cuando Agatón triunfó en su primera tragedia y al día siguiente tuvo lugar con los coreutas el banquete. Son formas muy distintas de tener el tiempo. Ahora, eso nos da una fecha que no es tan exacta como nosotros hoy con los calendarios que usamos, ya incluso calendarios digitales que nos dan décimas y fragmentos de segundo, sino que era aproximado, pero que obtiene una verosimilitud cuando dice, cuando Agatón triunfó con su primera tragedia. Es decir, podían situarse en el tiempo a partir de los concursos, de las tragedias, del año en que hubo tal tragedia, del año en que hubo tal batalla, del año en que hubo tal olimpiada y en la época en que triunfó Agatón. Eso quiere decir, hizo fecha, marcó algo, fue un acontecimiento. Una verosimilitud, es decir, una cierta corroboración de Sócrates, porque enseguida van a ver cómo interviene el personaje, pero también es un argumento de autoridad, diciendo, claro, fue cuando triunfó la primera tragedia de Agatón, éramos niños, pero eso es verosímil porque le pone un acontecimiento y porque enseguida hace intervenir nada más y nada menos que a Sócrates,
que es el personaje central de toda la historia, y eso logra en ese diálogo que Apolodoro tiene con su amigo un argumento de autoridad. Entonces dijo hace mucho tiempo, según parece, pero ¿quién te la contó? ¿Acaso Sócrates en persona? Porque como está desvirtuando el relato de Fénix para, en cierto modo, darle más autoridad al propio, que es el que Platón condensa, dice, no, por Zeus, dije yo, sino el mismo que se la contó a Fénix fue un tal Aristodemo, natural de Sidatenón, un hombre bajito, siempre descalzo, que estuvo presente en la reunión y era uno de los mayores admiradores de Sócrates en aquella época. Realmente ninguno de los principales, sino un Aristodemo. Pero es muy interesante porque ya cuando Platón lo escribe, ya deja de ser tradición oral. Ya ahí se cristaliza una cosa y enseguida Lacan de esta cristalización, de esta escritura, nos saca un matema. Es decir, vamos de un relato ampliado de la tradición oral a un matema, a una fórmula, a algo de transmisión ya no oral, donde cada quien recrea una partecita, sino que vamos casi que de la doxa, que es la opinión general, a algo que nosotros le confiamos más valor que a la misma verdad, y es al matema. Es el uso, por ejemplo, que hace Lacan de esto. Pero fíjense por qué es tan grande precisamente ese acto de Pericles, de hacer escribir la literatura. Porque toda esa tradición oral donde el teléfono roto va haciendo que cada quien agregue, encuentra un punto de fijeza. Claro, aquí hay una reconstrucción histórica de estos eruditos que comentan el diálogo en las introducciones, donde calculan, por ejemplo, que Apolodoro y Glaucón existieron más o menos en el año 400 a.C., por otros documentos que verifican, digamos, la época, ya con el cálculo de los años nuestros, tirados hacia atrás, porque ustedes saben que el año de Cristo es el año 0, y de ahí contamos, por ejemplo, hasta hoy, 2017 años, pero la antigüedad se nombra de ese año 0 hacia atrás, ya como el año 1, el año 2, hacia atrás. Entonces, por eso podemos decir que mientras Apolodoro y Glaucón existieron en el 400 antes de Cristo, el siglo V, es decir, 100 años antes, quiere decir que antes hubo otro que se lo contó a Glaucón, y ese otro lo recibió de Fénix, y ese otro Fénix de Aristodemo, y Aristodemo ahora sí fue el que pudo asistir al diálogo de Sócrates. Eso nos hace más o menos una diferencia, según calculan los eruditos, de 416 antes de Cristo. Es decir que el chisme, como ustedes dicen, de oreja a oreja, duró más o menos 16 años. Aconteció 16 años, y a los 16 años es que Glaucón y Apolodoro se encuentran para dar la versión que escribe Platón, que es más o menos contemporáneo, porque también era un niño en la época que aconteció el diálogo, y de Apolodoro hasta los amigos y los lectores actuales, que somos nosotros. Mientras que Platón escribe el diálogo más o menos entre el 384 y 379 a.C. Entonces fíjense que hay una diferencia grande entre el 416 y el 379. Estamos hablando de como 32 años de diferencia entre lo que aconteció y lo que la tradición oral le llegó a Platón. Y estos son estilos indirectos, porque no es yo que estuve, oí y dije, eso es un estilo directo, sino yo que oí y el otro oyó de otra parte, pero, y al final ustedes van a ver que así eso aparezca como en esa especie de incertidumbre, cuando éste quiere introducir esa verosimilitud al decir fue en el año en que Agatón triunfó al día siguiente. Ya es una manera de decir
A pesar de que se trata de la tradición oral, te lo puedo verificar por una fecha. Es decir, un acontecimiento histórico y no una ficción. Porque lo amarra a un acontecimiento histórico verificable. Agatón ganó el premio en tal época. Aquí va a aparecer el asunto de la verdad, que entre los griegos se llama leteia. Pero digamos que la verdad de la cual se trata en este pedacito, más que la verdad, es la verosimilitud.